Y ahora vamos a pasar a hablar de un tema peculiar. Se está celebrando en Zaragoza una exposición de la que entramos en esa recta final, pero aún nos queda tiempo para ir a verla, precisamente en el Colegio de Arquitectos de la capital aragonesa, la exposición Máquinas en Plice, 100 años de la arquitectura al diseño. Y para hablar de ella tenemos a Josep Martínez, que es el delegado de Olivari en España. Buenos días, Josep. Sí, buenos días. Hola, Muy buenos días. Lo primero, gracias por atender los micrófonos de Onda Aragonesa. Cuéntanos, estamos en la recta final, pero no se puede visitar esa exposición con ese título que es 100 años de la arquitectura al diseño, que encontramos ahí. Sí, pues es una interesante exposición que precisamente presenta un recorrido histórico de la evolución entre la arquitectura y el diseño. De ahí el título de la exposición, en este caso con la peculiaridad de que la manilla, digamos, actúa como hilo conductor. Hablamos de manillas para puerta y, digamos, Olivari, que es la empresa, digamos, que lo organiza y lo ha producido esta exposición, es una empresa histórica. Empezaron a producir en el año 1911, por tanto son más de 100 años de historia. Y un poco el concepto de la exposición es que, digamos, la arquitectura y el diseño son dos campos creativos paralelos, que se habla mucho de ellos en cultural, pero pocas veces se habla un poco de la relación que hay entre ellos y realmente si se estudia históricamente se ve un paralelismo entre cómo ha evolucionado la arquitectura y cómo ha actuado el diseño. En este caso, pues la manilla pues tiene una carga poética muy interesante como nexo de unión entre la persona y el espacio, y entre el diseño de la arquitectura y el diseño del objeto, porque al fin y al cabo la manilla es el objeto con el que tocamos con la mano, digamos, pues para abrir las puertas que nos descubre los diferentes espacios de la arquitectura, ¿no? Entonces, sí. Como bien dices, es ese objeto que nos permite dar paso a otro mundo, sea el que haya detrás de la puerta o la ventana que estamos abriendo. Un elemento que puede pasar desapercibido, pero sin embargo es importante y además tiene una calidad y una historia de diseño detrás, la manilla, bastante impresionante, que es en parte la que se cuenta aquí, ¿no? Sí, es un elemento un poco desconocido, pero ya los grandes arquitectos, pues como Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright o Le Corbusier, dan mucha importancia a los detalles del interior de sus edificios, de sus obras, y se preocupaban mucho por la coherencia entre los objetos del interior y la arquitectura, ¿no? De hecho, en aquella época ni siquiera la palabra diseño existía o tenía la connotación que le damos actualmente. Para ellos era todo arquitectura. Tan importante era la arquitectura del edificio como la arquitectura de esos detalles como la manilla, que efectivamente pues a veces pasan desapercibidos, no se les da demasiada importancia, pero al final son pequeños detalles que permiten al arquitecto, al interiorista, pues aportar su personalidad, su valor y aportar un valor añadido, digamos, a su obra, digamos, a su proyecto, ¿no? Y tengo entendido que alguna de estas manillas incluso tiene una vinculación por el diseñador con coches tan míticos como el Seat Panda, sí, por ejemplo, o con coches tan apoteósicos como los Ferrari, ¿no? Sí, digamos la exposición, pues invito a que vayáis a verla hasta el 31 de enero en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza. Consiste en unos paneles que, digamos, están ordenados cronológicamente, haciendo un repaso histórico desde los años 30, que es la primera vez que, digamos, hay una relación entre la empresa y el mundo de los arquitectos. Se habla de unas manillas que se diseñaron para el Palacio de Justicia de Milán en los años 30.
Luego pasamos a los años 50, en los que Gio Ponti, que es un gran, uno de los principales arquitectos de la historia de la arquitectura que se estudian todavía hoy en día, en los años 50 diseñó un edificio muy famoso, que es el Rascacielos Pirelli de Milán, que está en la plaza de la Estación Central, que fue uno de los más altos de la época y supuso un reto de ingeniería muy importante aquel rascacielos en aquella época. Se diseñó una manilla, que es el modelo Lama, que todavía se produce hoy en día, y sorprende que 60 años después siga teniendo un diseño totalmente contemporáneo, totalmente vigente en la actualidad, ¿no? Que es lo bonito de los diseños clásicos, de los grandes diseños, que vistos 60 años después pues todavía siguen vigentes, ¿no? Luego, posteriormente, bueno, cito solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, en los años 70 hay una manilla de Gioia Colombo. Gioia Colombo es un diseñador italiano espectacular, fue muy prolífico en su época. Tenía una estética, tenía un estilo pues como muy futurista, muy colorido, de formas muy redondeadas, que digamos inspiró incluso algunas películas de 007. Algunos interiores de estas películas en sus inicios estaban inspirados en ese estilo, ¿no? Luego en los años 90, pues Vico Maggiestetti, que es uno de los grandes clásicos del diseño, sobre todo del mobiliario. Hay un sofá que se llama Maralunga, que es un clásico del diseño que está en todos los libros de historia del diseño. Y luego en los años 80, como tú comentabas, tenemos a Giorgetto Giugiaro, que es un diseñador también súper importante italiano, que ha diseñado objetos de los más dispares, desde pues la primera versión del Seat Panda, también una de las primeras versiones del Volkswagen Golf. Trabajó para Pininfarina, que es la empresa de diseño de Ferrari. Diseñó el primer tren de alta velocidad de Italia también. Incluso una cámara fotográfica para Nikon, ¿no? Pues en todos esos ejemplos, en todos esos paneles, se ve, digamos, la manilla físicamente, que incluso se puede tocar, y hay una serie de imágenes que representan un poco pues estos diseños que estamos nombrando, contextualizados en la época en que se diseñó esa manilla, ¿no? Por lo tanto, pues es muy bonito ver un poco la evolución, el recorrido que ha seguido esos diseños y esa arquitectura, tomando la manilla como hilo conductor en todos esos elementos. La verdad es que es sorprendente lo que da de sí una manilla que los neófitos en el tema no conocíamos, y podemos descubrir en esta exposición que habéis llamado, a ver si lo digo bien, Máquina Semplice, ¿lo digo bien? Sí, Máquina Semplice. Máquina Semplice, ok. Sí, 100 años de la arquitectura del diseño, que recordamos se puede visitar hasta el 31 de enero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, que está en la calle San Boto 7 de la capital aragonesa, en horario de mañanas. Exacto, de 10 a 2. De 10 a 2 en horario de mañanas. Pues nada, vamos a verlo porque nos hemos quedado sorprendidos, como bien hablamos, con todo el mundo de la manilla, y así además descubriremos también una empresa centenaria, 107 años, Olivari, haciendo manillas, que también se dice rápido, ¿eh? Claro, sí, en aquella época ya, en 1911, ya solamente el hecho de producir industrialmente algo, eso ya pues tenía mucho mérito. El haber durado tantos años y el haber tenido un papel tan protagonista en el mundo del diseño hasta la actualidad, pues tiene mérito increíble. Y seguir fabricando en Europa, en Italia en concreto, pues también tiene mucho mérito, porque pues bueno, este sector de manillas, pues lamentablemente, pues al final pues se ha derivado mucho a la producción a países asiáticos con una calidad muy pobre, ¿no? En este sentido. Sí. Y bueno, si nos llevamos el diseño a la actualidad, hay grandes arquitectos que no son solamente conocidos por los arquitectos, sino también incluso el público en general, pues
más o menos interesado por el mundo de la arquitectura o el interiorismo, pues conocerá nombres como Patricia Urquiola, Zaha Hadid, Toyo Ito, Daniel Libeskind, Jan Nouvel. Todos estos, digamos, arquitectos y diseñadores los podemos ver en esta exposición, cada uno de ellos con su diseño de manilla, y podemos ver pues los edificios y los diseños que ha diseñado este creador, digamos, junto con la manilla, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo con una escala tan diferente como pueda ser un edificio o un hotel a lo que es una manilla, cómo hay una relación, digamos, una coherencia formal del estilo entre un elemento y otro. Josep Martínez, delegado en España de Olivari. Iremos a esa exposición en el Colegio de Arquitectos. Muchas gracias, un saludo. Muy bien.